Estamos de vuelta. Vuelta. Marta de Baile. En W. No tienen una idea las ganas que tenía de hacer este programa con la doctora Vanessa Muñoz, que es psiquiatra y psicoanalista de niños y adolescentes, y la psicóloga Valerie Velázquez, que es especialista en evaluaciones psicodiagnósticas. Hablamos con ella la semana antepasada, ¿verdad? Antepasada, sobre antisocial. Trastornos de personalidad. Ya hablamos del antisocial y nos dijeron que nos agarráramos para donde vamos a hablar de trastorno de personalidad histérica. Pero hay que aclarar, no es la histeria que todos conocemos. No. A ver, Buenos... no es la de... Bueno, sí viene de algún... Sí. Porque la histérica es muy emotiva. Sí. Entonces sí hay una parte de cierto en eso que dices, pero no es la que se la pasa gritando y regañando a todo el mundo, no. No, ahorita lo explicamos. No sé cómo vean si retomemos para los nuevos cuentavientes que nos están escuchando lo que era el trastorno de personalidad, ¿no? Que hablábamos la vez pasada, que viéramos la personalidad como una llave, como tener una serie de llaves, todos tenemos diferentes, y cambiamos de llave dependiendo de la puerta que queremos abrir. Y la persona con el trastorno de personalidad quiere usar la misma llave siempre. Para todo. O sea, si tienes diferentes llaves, sabes cuál usar cuando estás con tu jefe, cuando estás con tu marido, cuando estás en una situación de peligro, cuando hay un incidente y una crisis, usas diferentes llaves. Exactamente. Una persona que tiene trastorno de personalidad usa la misma llave para todo. Exacto. Trata igual al hijo que al jefe. Cuando se poncha una llanta, que cuando no hay ninguna emergencia, está igual. Está igual. Es el mismo patrón de conducta y de pensamiento ante todo, a pesar de que le sea muy disfuncional. Entonces, y también repetirle a tus cuentavientes que van a identificarse con varios rasgos de personalidad, pero no significa que tienen un trastorno de personalidad. Si lo sospechan, pues acérquense a su psiquiatra de confianza, más que nada. Y que les haga una evaluación. Vanessa, entonces, danos un ejemplo de alguien que sabe usar la llave y alguien que no sabe usar la llave. Por ejemplo, alguien que sabe usar la llave, bueno, somos la mayoría, o creemos que somos la mayoría. Y, por ejemplo, si yo voy a un velorio, ¿no? Pues yo sé estar en un velorio, ¿no? Puedo estar recatada, callada, disimulando o sintiendo o doliéndome con la persona que sufre. Una persona histérica que tiene esa misma llave, pues tiene que llamar más la atención que el muerto, que la familia y que todos los del velorio. ¿Ok? Esa necesidad de atención es característica del trastorno. Pero entonces, ¿qué haría esa persona en un velorio? Pues a lo mejor estaría gritando o estaría contando chistes. ¡Ay, o estaría exacto en un drama que se tira a lo mejor al hueco. O se desmaya. De güey. Hija, perdón. Ni era tu amigo, cálmate. Se desmayan. Eso es muy común. El desmayo es como típico. Más que el desmayo, los síntomas somáticos. Claro. La emotividad va a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque precisamente una de las características de la personalidad histérica es que, como no se da cuenta que es toda emotividad, muchas de esta emotividad la transmite, o sea, la proyecta a través del cuerpo. Entonces es común el desmayo, pero es común, por ejemplo, las pseudocrisis convulsivas. Claro. Es común que de repente, en la época de Freud, vamos a hablar un poquito de la historia de la histeria, él empieza a hacer estos estudios, pues las mujeres se quedaban como paralizadas de un lado, ¿no? Y ahí se quedaban tiesas, o se quedaban ciegas, ¿no? De repente no veían, pero no había una justificación fisiológica, orgánica, que justificara los síntomas. Y una característica maravillosa es lo que ellos llamaron la Bell Indifference, que esto es, pues estoy ciega, pero pues no estoy estresada. O sea, si en este momento te quedas ciega, me muero. Claro. No, pues no veo. No, entonces te lo dejan tan cool. Pues es parte del síntoma somático, ¿no? Porque no hay, o sea, pues de repente así. Pero sí están ciegas, Marta. O sea, si no ven, para ellas no ven. Exacto. Para estas personas. No ven. Si hiciéramos un estudio fisiológico orgánico, sí ven. Ajá. Pero ellas no ven. Están somatizando. Pero no están algo importante, del velorio. Ajá. Es la que iría con el escote en la espalda, adelante y minifalda. Eso es muy típico, porque también seducen, son muy seductoras. Entonces, la manera en la que se viste normalmente es provocativa. No, entonces espérate ahí. Vamos a hacer un corte y regresando. ¿Cómo son las personas que tienen el trastorno de personalidad histérica? Al regresar en W Radio.
Ya volvemos. Marta de Baile en W. Despierta. Estamos de vuelta. Vuelta. Marta de Baile en W. Escucha. Hay varios tipos de trastorno de personalidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, el limítrofe, el antisocial, el narcisista, el esquizoide. Entonces, con Vanessa Muñoz, la doctora Vanessa Muñoz, que es psiquiatra, y la psicóloga Valerie Velázquez, les prometimos el serial. Ya hablamos la vez pasada del antisocial. Hoy estamos hablando de el trastorno de personalidad histérico. ¿Ok? Exacto. Entonces, que viene de... Histérico, bueno, la palabra histeria viene como tal de los griegos y significaba útero, matriz. Esto es porque la gran mayoría de de los casos de este trastorno y del problema de histeria se relaciona con mujeres. Esto no quiere decir que los hombres estén exentos. Sí hay hombres con este trastorno, sí hay hombres con síntomas conversivos y demás, pero son minoría. Eso es una realidad. Y también viene de las máscaras que usaban en el teatro griego, también se llamaban histerion. Y esto nos da mucha idea de cómo son estas personas. Son teatrales, son personas realmente teatrales, son superficiales, todo lo llevan al extremo. O sea, si estoy triste, es el día más triste de mi vida. Si estoy contenta, nunca en mi vida he estado mejor. ¿Ok? Ajá. Entonces, todo se lleva al extremo. Es una incapacidad de contener emociones, una volatilidad emocional. Y una exageración en las emociones. Impresionante, ¿no? Mucha dificultad para regularlo cognitivamente, ¿no? Eso es el trabajo terapéutico. Hay que meterles más, son puro corazón, pura emoción, y hay que ayudarles a meter el cerebro. Okay, más síntomas, vamos uno y uno. Mucha hipersexualización, o sea, sus relaciones son muy sexualizadas de manera inapropiada. Ojo, no quiere decir que literalmente van con la intención de quererse acostar con alguien. Eso es algo que causa mucho conflicto. Sí. Pero van a la oficina, ¿no? Con el escote, con la minifalda, cuando hablan con él, cuando hablan con el jefe, porque quieren llamar la atención. Pero si llegan y se las tratan de ligar, o sea, si le siguen, se asustan. Claro. Dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, no se dan cuenta. Y lloran. El mensaje que mandan. Exacto. Quiso abusar de aquí. Exacto. No son más que sexualizadas, hipersexualizadas, son erotizadas. Okay. Son erotizadas, son sexosas por nacimiento. Sí, de hecho una de las una de las características es que no son gente promiscua. Al contrario, es gente que, si vemos desde el punto de vista psicosexual, suelen tener muchísimas represiones que no llegan al acto sexual y que no es algo que para ellas es fácil, pero van buscándolo, que lo encuentran y se echan para atrás. Sí, claro. A ver, más síntomas. Otro síntoma, por ejemplo, es las triangulaciones. No es un síntoma como tal en el DSM-4, pero encuentras mucho que se encuentran en triangulaciones amorosas. Se meten con el casado, con el que tiene novio. Uy. Okay. No quiere decir que todas las que caen en ese patrón tienen el trastorno como tal. ¿Eso por qué? Porque tiene que ver con una situación psicodinámica del origen de lo que es la histeria. Tiene que ver con los primeros años de vida en las cuales el niño se empieza a enamorar de uno de los papás y es rival del otro. Lo que conocemos desde el punto de vista psicodinámico, el famoso Edipo. La fijación de estas personas está ahí. O sea, para ser una persona histérica, está ahí en ese Edipo, ¿no? No se resuelve o sigue arrastrándose. Entonces esas triangulaciones quedan ahí marcadas y las pacientes las siguen buscando, ¿no? Es una Oye, Anna Nicole Smith, ¿se acuerdan esta que se murió de la campaña de Guess Me Late, que tenía trastorno de personalidad histriónica? Muy probablemente. Marilyn Monroe no era histeriquita. Totalmente. Sí, y gracias a eso fue la mataron. El ídolo. Gracias a eso fue el ídolo sexual que fue. Claro. Obviamente. A ver, ¿qué más hacen las histéricas? ¿Qué más hacen las histéricas? No son responsables. Ellas, como decía Valerie, ¿por qué si se me acercó de esta manera? Si yo qué hice, bueno, pues culpar a las otras personas, no darse cuenta de su propia conducta. Se la pasan diciendo, es que me tienen muchos celos, es que me tienen mucha envidia, sin la capacidad de reconocer
ellas qué hacen para generar esa envidia, ¿no? Y se quedan ahí como en eso. Es muy común también que sean muy influenciables. Son personas con, si hablamos de este desarrollo psicosexual de los primeros años de vida, ahí es cuando aprendemos a qué es mi yo, ¿no? ¿Quién soy yo y qué determino y demás? Bueno, este yo es frágil, es lábil. Entonces es muy fácil llevarme porque fulanita me dijo esto o sutanita me dijo esto y ahora pues mejor me pongo esto y, o sea, como que esa personalidad fuerte que marca, definida no la tienen. Además, tienen una gran capacidad para captar al otro. O sea, yo sé perfectamente de qué hablar contigo para engancharte, porque como quiero ser tu centro de atención, y creo que también por eso pueden ser muy influenciables. Claro. O sea, van cambiando dependiendo de la persona que tienen de frente con el objetivo de captar al 100% su atención, pero es una habilidad, ¿no? Pero dime una cosa, o sea, neta, no, ya en serio. ¿Naces con esto en el cerebro? No. O sea, ¿cómo? ¿De Toda dónde? La personalidad, como hablamos. ¿En qué momento te volviste, se te convirtió esto en un trastorno de personalidad histriónica? Bueno, como histérica, hablamos, perdón. Son primos. Histérica y histriónico, sí, creo son que muy importante. parecidos. Sí. Como hablamos la vez pasada, hay una parte genética, ¿no? Que nacemos con ella. Y, por ejemplo, una persona que normalmente nace en una familia de ansiosos y fóbicos, pues va a estar difícil que nazca de ahí un histérico, ¿no? Porque genéticamente hablando, ¿no? Porque todos son ansiosos, todos son fóbicos, nadie dice nada, todos son calladitos, entonces pues está medio difícil. Está cañón. Pero puede pasar. Pero esa parte genética viene completamente influenciada por el desarrollo de la personalidad a través de los años con la crianza. A ver, cómo dame criamos ejemplos. a los niños. Esto que te decía yo de la triangulación, ¿no? El famoso Edipo, cuando hay una relación muy cercana con esa persona del niño a la cual está enamorada, ¿no? Un enamoramiento, entiéndame, de un niño de 5 años, no estamos hablando de cosas sexuales. Del niño que dice, mami, me quiero casar contigo. Exacto, mami, quiero casarme contigo, quiero que se vaya papá, quiero dormir contigo y quiero que centro de mi vida y nada más, ¿no? Esas son criaturitas inocentes. Y eso es normal. Eso es normal. Si eso continúa y el papá no entra a romper esa relación dual, sí, ese es el Edipo. El papá tiene que, o el papá, la sociedad, el abuelo, el kinder, lo que sea, tiene que romper esa simbiosis. Se dan este tipo de trastornos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y seguramente hay mamás y papás que lejos de romperla, lo alimentan. Una de las primeras, muy celosos, una de las primeras cosas que uno aprende en psicoanálisis es que el Edipo no lo hace el niño, lo hacen los papás. La mamá no permite que el niño se separe. Sí, claro. El niño, o el papá no permite que la niña se separe. Normalmente, o sí, porque pues sabemos, ¿no? Casos de que nace el niño, estamos hablando de unos años más para adelante, ¿no? Pero nace el niño y el papá se va a dormir al sofá. Claro. Exacto. Ya se acabó la relación de pareja, se acabó todo. Y hasta cierta edad es normal que tu hija te diga, me quiero casar contigo, papá. Claro, ¿no? por supuesto, es lo normal. Pero ¿cómo se fomenta el que sigue enganchado con su Edipo, con su Electra, y cómo no se fomenta? Pues ¿cómo se fomenta? Se fomenta, yo soy lo único, yo soy la única que te quiere, ven mi corazón aquí, aquí estamos tú y yo solitos, juntitos, felices, no, mi vida, no vayas al kinder, no vayas con los amiguitos, esa necesidad de la mamá y desde el niño también, es verdad, de estar ahí los dos juntos. ¿Cómo ayudamos? No, mi vida, te vas al kinder, mamá siempre va a estar aquí. Claro. Y mamá siempre te va a querer, pero pues hay más amiguitos. Es más divertido que te vayas con tus amigos. Ya, si el niño tiene 9 años y te dice, yo quiero casarme contigo, mamá, pues sí, vamos a platicar, ¿no? Lo que pasa es que ya se vuelve, se reprime y se vuelve Se reprime, es muy difícil que te lo diga, ¿no? Ya se pasa a otro plano. Lo que más se da a los 9 años, por ejemplo, y que sí me he encontrado, es que el niño sigue durmiendo con mamá. Sí. Y ahí sí es o no. Es por una eso forma de fomentar. Recomendamos que no. O sea, ahí el niño tiene que enterarse y entender que la relación de papá es de papá y mamá y que él cuando crezca va a tener una relación como la de papá y mamá. Hay como una promesa, ¿no? Una promesa de aplazar el deseo, que eso es la tolerancia a la frustración. Oye, ¿y a partir de qué edad se le empieza a notar a una niña que tiene trastorno de personalidad histérica? Desde chiquititas. O sea, desde chiquititas ya les ves los rasguitos. Son niñas muy femeninas. Como las niñas de los pageants, sí, claro, de los concursos de belleza.
de Toddlers and Tiaras. Exactamente. Ajá. No han conocido niñas así que ya trae el taconcito, ya trae... Son niñas... Y porque se quiere vestir así la niña, ¿no? Y quiere lloran, y son dramáticas, y se azotan. Y son... Pero a esa edad también es bien normal que las niñas sean un poquito así. Sí. Ahí hay que tener cuidado, porque a final de cuentas estas son etapas por las que hay que pasar, ¿no? La etapa del Edipo, la etapa sexual, del desarrollo sexual, la etapa anal, la etapa oral, todas estas etapas que en el desarrollo psicosexual. Entonces, lo que sí vemos es que tiene rasgos muy marcados, que está siendo más como marcados más marcado. Es muy difícil, o yo no me atrevo a dar un diagnóstico a esa edad. No. Sí. Porque a final de cuentas la ¿A qué edad personalidad ya se dices, sigue aquí este formando? rollo se Siempre costó? es a partir de los 18. Los trastornos de personalidad son siempre a partir de los 18. Entonces, aquí hasta los 18 lloren como quieran y jálense los pelos como quieran, pero ya a los 18... Mira, we will hold you accountable. la adolescencia, hablamos mucho de los primeros años, pero por ejemplo la adolescencia es un revolver o volver a vivir ese Edipo y volver a vivir los primeros, se resetea todo lo vivido hasta ese momento. Y si tú entiendes al adolescente, el adolescente es muy histérico. Sí. Las adolescentes Son histéricas, hija. O sea, es mi Vuelan amiga de toda la puertas. vida. No me separes, por favor, de mi amiga de toda la Así vida. de, Y al día siguiente ¿por qué estás se odian. llorando, mi amor? Es que se me ve horrible el vestido, mamá. Ay, bueno, mi amor, entonces ponte... No tengo, güey, ya no quiero ir. Ah, y tú así de... ¿No? Exacto. El adolescente Entonces, es histérico por naturaleza. no exactamente, pero tiene muchos rasgos histéricos. Ok. Entonces sí Pero se ya reviven post esas- 18 años... Post 18 años ya es otra cosa. Ahora, no nos esperemos, porque la personalidad se va formando. Entonces, si podemos actuar antes de los 18, hay mucha más posibilidad de que no lleguemos a un trastorno de personalidad. Claro. Ahora, en el caso de esta, trastorno de personalidad histérica, ¿por qué hay que componerse? O sea, ¿en qué problema se mete uno? En general son un trastorno de alto funcionamiento, o sea, pueden tener excelentes relaciones en el trabajo porque son muy sociales, son muy jocosos, ¿no? Sí. Pero a lo mejor si la parte de la seducción se vuelve muy alta, sí le puede generar muchos problemas en el trabajo. También tienen baja tolerancia a la frustración, quieren O sea, la es la que gratificación. nadie la invita porque Me va a bajar al marido. Me va a bajar al marido. Y tienen mucho problema con eso, ¿no? De que hablan con los maridos, hablan con el novio, la amiga se pone celosísima y no entiende por qué, ¿no? Claro. Y no mejora. Entonces, otra cosa, vienen mucho a la consulta por depresiones porque falló una relación amorosa y es así como el fin del mundo, o en el trabajo no lograron ser el centro de atención, a lo mejor tuvieron consecuencias negativas a causa de Es que yo pensaría que una mujer con trastorno de personalidad histérica debe de ser bien difícil para un hombre. aparte. No, llora, se jala los pelos, te huele el teléfono, luego te hace el amor, pero luego déjame, o sea, ha de ser bien difícil. Nunca falta un roto pon descosido, Marta. Claro, se junta el hambre con las ganas de comer. Exacto. Pero una de las cosas por las que suelen venir muchos por depresión, porque la tolerancia a la frustración es muy baja, porque no entienden por qué tienen estos problemas y porque realmente les cuesta mucho contener las emociones. Entonces la posibilidad de depresión es alta. Incluso de manera histérica, pero la posibilidad de intentos suicidas es alta. Y no hay que minimizarlos, ¿no? Claro. Entonces, ahora, fíjense bien, porque vamos a hablar del mundo de la artisteada. Una cosa es tener el trastorno de la personalidad histérica y otra cosa es tener rasgos. Exacto. ¿Ok? Sí. Danos la diferencia y danos ejemplos. Pues los rasgos serían que te sabes comportar de acuerdo al contexto, que a lo mejor tú sabes, por Porque ejemplo, Rebeca es bien histérica, hija. fíjate, Beyoncé, vamos a ponerla como ella dice que tiene un alter ego cuando sube al escenario. Sí. Sabe sacar esos rasgos histéricos que tiene para su beneficio. Sí. Pero no es una persona que tiene un trastorno de la personalidad histérico, ¿no? Claro. Como a lo mejor Ana Nicole Smith, etc. Es muy distinto. Sofía Vergara. Sofía Vergara, yo decía el personaje de Modern Family, ¿no? Que hay un episodio muy chistoso que está embarazada y ya no se puede poner toda sexosa. Y pues bueno, ya acepta su embarazo. De hecho, algo muy interesante, dicen que hay una mayor incidencia en mujeres latinas, hispánicas, que por ejemplo en culturas asiáticas. Porque en Asia, por ejemplo Japón,
pues no es permitido tanto revoloteo emocional, son muy... Bueno, oye, los ingleses... O sea, Bueno. tú te das un trancazo en la rodilla y es de muy mal gusto sobarte. Aquí somos de, ¡ay, güey, me muero, hija! ¡No! Cañón. Es de muy mal gusto en esas culturas, ese despliegue. Sí, ellos nomás de cuando se van de exageración. viaje. Sí. Eso es cuando pierden por completo el control, como los americanos también, ¿no? Pero Oye, ajá. sí, es algo también Una cultural. de las teorías es la parte cultural, ¿no? O sea, como los latinos, como por ejemplo el sur de Europa, ¿no? Los andaluces, la gente de culturas mucho Los más italianos. expresivas, los italianos. Bueno, obviamente son culturas mucho más expresivas, donde la emoción se maneja mucho más a flor de piel, donde se permite mucho más esto, pues obviamente se da mucho más este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque la cultura lo permite, a final de cuentas. Obviamente encontrarte una persona japonesa que ni siquiera se da en la mano Sería muy desadaptativo. sería una cosa completamente fuera de lugar en Ay, su pero- propia cultura, ¿no? Oye, ya vamos a inventar otro programa con Vanessa y con Valerí. ¿Qué profesiones para qué trastornos de personalidad? Sí. Entonces aquí dice Boyer, según las especialistas, ¿cuáles serían las profesiones afines para una personalidad histérica? Pues obviamente el medio El medio artístico. Teatro. Gracias, está gracias. clarísimo. Se van las doctoras del programa. O sea, yo tengo rasgos de personalidad histérica. Yo creo que nadie puede trabajar en este medio si no tiene ciertos rasgos. O sea, una persona tímida, fóbica, pues ¿qué hace aquí? No, Sí, no claro. puede. Sufre. Yo también creo ¿no? que tengo, ¿no? Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué otra Diana, cosa? igual. Bueno, cualquier tipo Luz de, no. de- Luz no, luz, Luz por ejemplo no. no. Luz es fobia, ¿qué? ¿Cómo es ese que sí, me pero decías? más Evitativo. fóbica, más Sí, evitativa. un poco así. Más timidilla. Pero o sea, para que tú disfrutes el que la gente te esté oyendo, el que te vean y demás, pues tienes que tener esos rasgos, ¿no? Oye, es una manera muy perdón, funcional. hijas, ¿Lady Gaga no tendrá trastorno de personalidad bueno. No, histérica? claro, yo creo que Claro. sí. Sí. Pero Sí. bueno, Pero yo creo todos que lo esos utiliza ejemplos como son Beyoncé. ejemplos muy sublimados de esa personalidad. Obviamente, gracias a eso ganan lo que ganan, tienen el éxito que tienen. Hablábamos de ejemplos, ¿no? Y para mí un ejemplo básico y maravilloso, porque ahí se ve desde la parte de forma de ser, pero también la relación sexual y erotizada con los hombres de su vida, es Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, ¿no? Sí, claro. Ese enamoramiento con el otro y la triangulación con su marido. Esa película es un La ejemplo, inmadurez. la inmadurez, que La siempre se el comporta como una infantilismo. niña pequeñita y siempre está haciendo cosas totalmente Chilleteando fuera por algo. de lugar. Es una película maravillosa donde se ve un trastorno histérico o histriónico de la personalidad, ¿no? Más recientes, pues estábamos con... Una cuentaviente dice, esa soy yo. Por ¿Cuál? favor, ayúdenme. Mira, yo una vez me fui a tomar un Espérate, van a drink. ayudar a la cuentaviente, hija. Perdón. A ver, ¿qué hace? Mira ¿Qué su foto hace? de Pues, avatar. a Sale en ver, bikini. todo depende qué es lo que quiera cambiar ella, obviamente. ¿Qué tanto malestar qué le tanto está malestar le generando? genera, porque como decía Valerie, puede ser gente completamente funcional. Sí puede haber problemas de depresión, puede haber problemas de ansiedad, puede haber cosas que uno quiere cambiar. Pues obviamente es acercarse a una psicoterapia, ¿no? Bueno, pues estas no, son pues las es que hay una picudas. línea muy delgada, Porque espérense un tienen que segundo. Déjenme analizarla explicarles algo. perfecto. La psicóloga Valerí Velázquez, ella es especialista en evaluaciones psicopedagógicas Y psicodiagnósticas. diagnósticas. Ella les va a hacer el test para saber si ustedes tienen un trastorno de personalidad y cuál es el que tienen. Y luego ya pasan con Vanessa, que es la psiquiatra, para que los terapee. Pues sí. Sí, Y los claro, enchoche, y los si enchoche. necesario. Bueno, ¿puedo contar o no? No, hija, estoy hablando con las doctoras, ya Pues es que cállate. ese es largo y ¿Ves la largo y histeria de esta largo y largo. mujer? Hace las cosas tan largas. A ver, concluye pues. Y luego van con Vanessa para que los terapee. A ver, ¿qué, Rebeca? Nada, Ahora más di una rápido. estupidez. No, para que vean esos ejemplos, porque sí, de repente te sacas mucho de onda y hay que saber. Sí, estuve con una celebridad hace un tiempo, cenando. Sin querer, le tiré el caballito de tequila, sin querer, ¿no? Y de repente cambió totalmente su personalidad. Hasta el final de la cena me dice, no, le caíste pésimo. Y yo, porque le tiraste yo nada más dije perdón y seguí platicando. Porque no le diste una explicación y no ofreciste esas disculpas como se merecía ella. Y yo, santo, ¿sabes? Una personalidad bastante fuerte, cambiante, porque te saludaba un día súper alegre y al otro día ni te conocía. Y creo que tiene
lidiar con ese tipo de personalidades, pues es muy difícil, ¿no? Muy. O sea, de cómo abordar, en qué momento, en qué situación. Imagínate un papá así. No, imagínate ¿no? un mal marido. Bueno, hablamos del ¿no? papá. Imagínate ser hija de una mamá así. Así Sí, es tema un día te serio, quiere y claro, otro sí es tema te serio. odia. Es muy difícil porque aparte, pues ahí está ligando casi con los amigos, con tus amiguitos, No, bueno. quitándote el espacio, el sitio, la competencia que normalmente suele haber entre madres e hijas, pues obviamente esto se agudiza muchísimo. Claro, porque ¿ya viste pues, es eso? una persona que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, a ver, lo que está claro es que lidiar con cualquier persona con trastorno de personalidad, cuando estamos hablando de un verdadero trastorno, sea el que sea, es muy difícil. Es muy difícil. Sufren mucho los de alrededor, pero también a veces precisamente por ese sufrimiento que provocan alrededor, se nos olvida de lo que sufren ellos. Claro, no la pasan bien. No la pasan bien y tienen muchos, o sea, normalmente los nombramos de manera muy peyorativa, Claro. muy, ay, esta es una histérica o este es un... Ahí viene son la personas dramática. que sufren mucho y que están enfermas en Pero la no personalidad. saben. Pero No se dan cuenta. ¿Estás de acuerdo? Bueno, No pues sé. entonces saben que después de ver el programa de hoy, pásenles el memo. Oye, ¿dónde encuentran a Vanessa y a Valerie? Bueno, nos encuentran en INCIDE, que es el Instituto de Neurociencias y Desarrollo Emocional. Los teléfonos los tengo por ahí. Bueno, los Pero es tenemos. @Incide México. @Incide O en la México. página que es incidesaludmental.mx, incide-medio salud-medio mental en Facebook. En Facebook, exacto. ¿Ok? Ahí nos encuentran y Y en 15 días nuestro siguiente tema. ¿Qué vamos a hablar? ¿Trastorno de personalidad? pues Yo creo limítrofe o narcisista, ¿con cuál? Sí. No, yo creo que echémonos un narcisista. Sí, Yo nos creo echamos que démonos un narcisista. narcisista. estamos con los más complicados. Bueno, el Ese, histérico y son no. del mismo clúster, del clúster B. Entonces, ¿por qué no terminamos este clúster y Exacto, pasamos que al- son los Perfecto. explosivos intermitentes. Va. Perfecto. Muchas gracias, queridas. Un placer tenerlas aquí Gracias a siempre. ustedes. Incide Gracias a México en ustedes y a Twitter. tus cuentavientes. incidesaludmental.mx para los que quieran la información de dónde encuentran a Valerie y a Vanessa. Bueno, ya nos vamos, cuentavientes. Acuérdense que mañana, día 30 de mayo, a las 11:59 de la noche, se cierra la convocatoria del Extreme Makeover Home Edition para que suban ya a martadebaile.com y a wradio.com.mx las razones por las cuales su mamá merece que nosotros, Interceramic, Nutrioli, The Home Store, Philips, les remodelemos la casa. ¿ok? Ya vimos algunas fotos, bueno, la mayoría, y hay muy buen material, ¿eh? Así que está dura la competencia. Y bueno, ya compartimos, ya hicimos oficial, ya lanzamos la nueva portada de la revista MOA del mes de junio, que es Eugenio Derbez embarazado. Y aparte no saben qué chida entrevista, chida, ¿eh? Qué chida entrevista hicimos, qué divertida. Y van a conocer un lado de Eugenio que seguramente muchos de ustedes no conocen. Bien chipocles. De entrada, ¿por qué se sigue haciendo la comedia que se hace en México? Y me dio una explicación que dije, claro, tiene toda la razón. Hablamos de ser papá por cuarta vez a los 50 años, ¿no? Casarse por primera vez. 50. ¿No saben qué padre entrevista? Es la revista MOA del mes de junio, que me da mucha alegría, gracias Cepomex, porque muchos cuentavientes suscritos a revista MOA ya la tienen en su casa y se pueden suscribir a través de martadebaile.com o revistamoa.com. Y mañana ya se empieza a repartir en voceadores. Mañana en Starbucks y a la venta el número de junio. Mañana en las oficinas de MMK, que es Alejandro Dumas 241. Y acuérdense que el día viernes viene Eugenio Derbez al programa. De aquí nos vamos a ir juntos al Starbucks que está en Nuevo León y Tlaxcala, en la Condesa. Y vamos a estar Eugenio y yo a las 2:30 de la tarde y Eugenio les va a firmar la portada de la revista MOA del mes de junio. 2:30 Starbucks de Nuevo León, aquí en la Ciudad de México. ¡Adiós! Oh, our sins. Where do we begin? The rubble, oh, our sins. And the walls kept tumbling down.